amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Cuando te conocí, alfarero, de la Iglesia Cristiana Amistad de la ciudad de Campeche. Estamos muy agradecidos que ustedes nos estén sintonizando en casita. En esta noche tenemos una invitada de nombre Rosario Fuentes Rosado. Ella viene a narrarnos el testimonio de vida que ha tenido a lo largo de estos años caminando con el Señor. Así que escuchemos lo que ella trae para todos nosotros. Buenas noches, hermanos. Estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado la oportunidad de estar esta noche en este lugar para dar un testimonio. Soy la hermana Rosario Fuentes. Quiero hablarles primero que nada de la vida de mi hija Lorena, que cuando ella nace, yo no trabajaba todavía. Entonces mi niña empieza a tener problemas de bronquitis, se me enfermaba mucho, empieza a crecer flaquita, y yo la llevé, hermanos, con todos los médicos, puedo decir, gracias a Dios que la llevaba yo, con todos los médicos que me decían que eran pediatras aquí de Campeche, porque nunca me fui a otro lado más que aquí en Campeche. La empezaron a tratar los pediatras, pero en ese entonces, hermanos, nunca ni un médico me dio un diagnóstico de mi hija. Ella siempre le daba gripa, se ponía moradita, se le ponían morados los dedos, los labios, y en ocasiones tenía yo que salir corriendo porque ella lloraba y no paraba de llorar, y en una ocasión la ingresaron. Nunca me dieron diagnóstico, la niña quedó bien, le pusieron suero y no tenía nada. Entro a trabajar al seguro social y la niña seguía igual. Entonces ahí sigo yendo a consultar con ella porque siempre tenía gripa, tos, calentura, así de la nada le venía y lloraba. Entonces yo voy a consultar y me mandan con un pediatra de ahí del Seguro Social. Ese médico me manda con el cardiólogo. Cuando yo voy a consultar con el cardiólogo me dice, señora, me dice, su hija tiene que ser intervenida. Tenemos que hacerle una cirugía de corazón abierto. Y yo no sabía si llorar, me sentí que me tiraron un balde de agua fría, porque yo iba solita con la niña. Entonces ya me explicó el doctor lo que la niña tenía, que la enfermedad que tenía se llamaba SIA, me dijo. Y le dije, ¿qué es eso, doctor? Es comunicación interauricular, me dice. Quiere decir que su corazón bombea mucha sangre a sus pulmones, me dice, y eso la puede asfixiar, me dice. Por eso la niña tiene que ser intervenida. Está bien, doctor, le voy a anotar otra cita para que le hagan sus estudios y ya sepamos qué más va a hacer. Está bien, doctor. Cuando yo salgo del consultorio me pongo a llorar y la niña nada más me veía. Ella no entendía qué era lo que pasaba. Y yo no sabía si correr, si huir, si llorar. Y yo solamente, pues, en mi entender, yo sabía que había un Dios todopoderoso. Y yo yendo para la casa, yo decía, Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. Yo no conocía a Dios todavía. Nosotros, pues, se puede decir que era católica. Yo me casé en la iglesia católica. De ahí, hermanos, llego a la casa y con la primera que voy es con mi mamá y se lo cuento. Mi mamá para ese entonces, ella ya había aceptado al Señor Jesucristo. Entonces ella me empieza a hablar. Ya ves, hija, me dice, tienes que creer en el Señor Jesucristo porque Él es el único que salva. Él es el único que hace milagros y la niña va a quedar bien, me decía mi mamá. Y yo la abracé llorando, y la niña se fue a jugar y entonces, pues yo sabía que tenía que seguir en las consultas y en el tratamiento. No me daban nada de tratamiento, nada tomaba la niña, solamente me decían que era cirugía de corazón abierto. Entonces empiezo a dar las vueltas en el Seguro Social y me mandan, me dice el médico, le vamos a mandar a México porque aquí no hacen esa cirugía, le vamos a trasladar.
Está bien, doctor, le digo. Me mandan a la Ciudad de México, que a mí no me gustaba ir a México porque yo ya tenía una hermana que vivió 10 años en México y no me gustaba ir ni a visitarla. Me daba mucho miedo, temor de ir a esa ciudad. Entonces, ni modo, dije, pues hay que llevarla. Entonces me dice mi hermana, yo te voy a acompañar, me dice, porque yo ya conozco ahí, me dice, yo te voy a llevar, me dice. Y fuimos, hermana. Le hicieron estudios y no tardaban esas consultas y regresamos porque no sé qué estudio le faltaba, un papel que no había yo llevado, y nos regresaron. La segunda vez que vuelvo a ir a México a la consulta, ya la niña ya la habían ingresado, ya la habían preparado para hacerle la cirugía, ya estaba en su cama, en su camita la niña, y le hacen otros estudios. Entonces, cuando le hacen esos estudios a la niña, le hacen uno de examen general de orina. Y para la gracia de Dios, digo yo, se puede decir así, porque fue un milagro que Dios hizo en nuestras vidas. La niña sale con infección en la orina. Y se acerca al médico y me dice, no se va a poder operar la niña, señora, me dice. Le vamos a regresar a Campeche y vuelva a hacer todos sus papeleos, dice, para el traslado, para que le den otra fecha. Le vamos a dar. Entonces sí le dieron tratamiento a la niña para la infección de la orina y me regresaron a Campeche. Cuando me toca volver a ir a la consulta, hermanos, ya no regresé. Me fui a mi trabajo de ese día que llegamos al otro día, y pues yo tenía que presentarme a trabajar y me voy a mi trabajo, que era en el Seguro Social. Yo trabajaba en la cocina. Cuando yo salgo de trabajar a las 2 de la tarde, hermanos, yo bajo del camión y tenía que caminar como 2 cuadras para llegar a la casa. Y en ese inter de ir caminando, yo escuchaba en cada casa, escuchaba la tele prendida, hermanos. Todas las teles en las casas, y yo oía mucho escándalo de noticias. Era la hora de las noticias. Cuando llego a la casa, hermanos, su casa de ustedes, encuentro a mi mamá que ya me estaba esperando. Y me dice, Charito, me dice, ¿qué crees que pasó, hija? No sé, mamá, le digo, pero oigo mucho ruido en las teles, le digo así. Hubo un sismo, hija, me dice. Hubo un sismo de no sé cuántos grados, dice, y se derrumbó el centro médico. Hermanos, yo me puse a llorar y le dije, Señor, eres misericordioso, porque 2 días tenía que habíamos llegado de la Ciudad de México y el centro médico se derrumbó. Ese sismo, hermanos, fue creo que en el 85. Mi hija tenía 5 años ya, para ese entonces ya tenía 5 años. Y se derrumbó el centro médico. Y yo le daba gracias a Dios porque Él nos había salvado de la muerte. Porque dicen que allá donde nosotros estábamos en pediatría, todo ese techo se cayó. Y yo le daba gracias a Dios. De ahí, hermanos, yo pues me fui afirmando en las cosas de Dios. Yo casi no iba a la iglesia, pero yo sí le clamaba a Dios. Yo me acuerdo que yo decía, Señor, tu palabra, porque sí ya leía yo la Biblia de vez en cuando, yo leía y decía que su palabra decía, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Yo te sustento con mi mano de poder. Y yo entendía algo de la palabra de Dios siempre por mi madre, que ella, hermanos, ya había aceptado al Señor Jesucristo. Fue la primerita en nuestra familia que ella se acercó y aceptó a Jesús como su Salvador. Y siempre ella me compartía la palabra y me decía, pero siempre por el trabajo, por X o por Y, yo no iba a la iglesia. Empezaron a crecer mis hijas, yo tenía 2 hijas más grandecitas y mi mamá se las llevaba a la iglesia. Y yo siempre trabajando. Bueno, de ahí pasó como 1 año y un día me dice un compañero, Rosario, me dice, ¿qué hiciste con tu hija? Porque me dijo el médico, al único lugar donde le podemos enviar, me dice, es a la ciudad de Puebla para que le hagan la cirugía. Pues pasó el tiempo y un día un compañero me dice, ¿qué vas a hacer con tu hija? Me dice. Le digo, pues no sé, le digo, me van a mandar a Puebla, le digo.
y me dice, ¿no has oído las noticias de que van a venir unos médicos? Dice que dicen que son eminentes, me dice, son una eminencia, unos gringos, unos americanos que vienen a operar a niños de labio leporino, de corazón abierto. No, le digo, no lo he escuchado. Anda, me dice, anda al DIF, inscríbete porque es para toda la gente, me dice. Y yo pues lo oí y dije, sí, voy a ir. Y me fui, hermanos. Me fui al DIF, inscribí a la niña y me dijeron tal fecha, y creo que fue en enero, iban a venir esos médicos. Y me dijeron que yo la inscribiera. La inscribí y todo. Entonces, cuando llega el tiempo de que llegan los médicos, voy a la consulta, la llevé. Y lo mismo que me dijeron en el Seguro Social, que ella tenía que ser cirugía de corazón abierto, lo mismo me dijeron. Las mismas, los mismos que me había dicho el médico del Seguro Social, eso me dijeron ellos, el mismo diagnóstico, comunicación interauricular y que tenía un hueco en el corazón, y todo eso me lo explicaban. Y me dijo el médico, me dice, señora, le vamos a anotar, me dice, pero no lo vamos a hacer por ahorita, dice. En mayo vamos a regresar, pero le tenemos que llevar a usted y a la niña, le vamos a llevar a Estados Unidos, porque ahí es la operación. Acá no hay un hospital seguro para hacérselo, dice. Si usted acepta, dice, tiene que firmar una responsiva para que nos llevemos a la niña a operar allá en Estados Unidos. Sí, con usted, me dice. Está bien, le dije, ¿no? Y me anotaron. Cuando llegó el mes de mayo, hermanos, me dice, pero tienen que hacer muchos trámites, me dice, pero no se preocupe. Le digo, pues es que yo no puedo, yo trabajo y no puedo ir a hacer ni un trámite. Es que tiene que ir a Mérida para sacar su visa. Hay que solicitar la visa, su pasaporte, pero no se preocupe usted porque nosotros todo lo vamos a hacer, me dice, y todo le va a salir gratis, no le vamos a cobrar ni un peso, para la honra y gloria de Dios, hermanos, porque hasta en eso me ayudó el Señor, porque una operación así es costosa y sé que pues yo no tenía el dinero, no tenía la solvencia como para decir yo la voy a llevar, no, iba a esperar la misericordia de Dios. Entonces llega el tiempo de ese mes de mayo, pero antes sí nos llevaron por medio del DIF, porque éramos 4 familias, eran 4 niños que iban a ir a ese viaje. Y entonces nos llevan a Mérida en una combi, nos llevaron de ida y de vuelta, nos llevaron a sacar el pasaporte, nos llevaron a sacar la visa, todo, hermanos, todo pagado, todos los gastos. Ya luego cuando llegó el mes de mayo nos dieron los boletos de avión y nos fuimos. Llegando allá, yo lo veía todo así maravilloso porque pues no sabía yo todo lo que iba yo a pasar. Cuando dice el médico, nos dieron cuarto, nos dieron camas, todo. Cuando dice el médico, la niña va a ser la primera. De los 4 niños que vinieron de Campeche, su hija va a ser la primera que vamos a operar. Está bien. Pero en eso entonces, hermanos, la niña tenía mucha tos. Yo hasta dije, no la van a operar porque tiene mucha tos. Y así la operaron, hermanos. Cuando la niña la operan, ella cada que tosía, despertaba porque le dolía la operación. Pero entonces, antes de la operación, me dice el doctor, no se preocupe, me dice, van a venir. Yo no le entendía al doctor. Van a venir, otro me lo explicó y me dice, uno que sí hablaba español, van a venir unas personas que son voluntarias, me dice, que hablan español y ellas le van a acompañar el día de la cirugía. Está bien, y hasta allá todo estaba tranquilo. Y ellas, las señoras esas muy amables, muy buenas, nos llevaban regalos, estuvieron con nosotros los 3 días. Y cuando ya el día de la cirugía, no vi pasar el tiempo, porque ellas plática y plática conmigo, me estaban entreteniendo para que yo no viera pasar el tiempo. Entonces,
cuando ya me dicen que sale el médico y me dice que ya habían operado a la niña, me dice la señora, ese es el médico. Y lo que el médico me explicaba, la señora me lo decía en mi oído en español. Y entonces el médico sale y pinta un corazón. Pintó un corazón en un pizarrón, pintó un corazón y pintó un círculo. Y luego abajo otro círculo. Y yo no entendía. Y me dice la señora, el médico le está diciendo que su hija tenía ese hueco en el corazón y que de ese otro, del borde de abajito del corazón, de lo más grueso, le cortó para taparle ese orificio. Esa era la cirugía que le iban a hacer. Pero la abrieron toda porque era una cirugía de corazón abierto. Me dice, en una media hora ya va a poder pasar a ver a la niña, me dice. Está bien, me dice. Y me volví a sentar. Yo le daba gracias a Dios, gracias Señor. Pero yo no había visto cómo estaba la niña. Cuando me dicen que ya podía pasar a verla, entro, hermanos, era horrible. Era horrible, que yo no se lo deseo a nadie. Veo a mi hija, me impactó verla, me puse a llorar. Ella estaba sedada, no me veía. Me puse a llorar junto a ella y tenía tubos, estaba como crucificada, tenía tubos, cables por todos lados en su boquita y todo. Pero sí, cuando ella tosía, porque tenía mucha tos, se abrían sus ojotes y lloraba y se volvía a dormir. Cada que tosía, y eso a mí pues me partía el alma, porque yo sin poder hacer nada. Y estaban rodeadas de enfermeras y a mí me cayó un dolor muy fuerte de cabeza. Y ellas no me entendían que yo quería una pastilla para que se me quitara el dolor de cabeza. De repente, estando ahí, las enfermeras veo que corren, una corría por acá, la otra corría por allá, y yo oía que hacía el monitor que le ponen así para ver, creo, los latidos de su corazón, no sé, el ritmo del corazón. Veo que el monitor subía y bajaba y subía, y yo decía, mi hija se muere, decía yo entre mí. Y ellas corrían, pero tranquilas. Andaban, después ya supe que andaban buscando un cable que estaba fallando. Y yo pensando que su corazón de mi hija estaba fallando. Y no, hermanos, para la gloria y honra de Dios, mi hija salió bien de la cirugía. Y yo en ese momento, pues yo clamaba al Señor, Y gracias a Dios, hermanos, mi hija salió bien. Ella no comió nada durante estuvo porque estaba asqueada. Todo le daba, no quería comer nada de lo del hospital. Y llegaban las enfermeras y le preguntaban, ¿qué quieres? Te damos jugo de naranja, te damos plátano, te damos banana, te damos muchas cosas le ofrecían. Y ella nunca comió hasta que regresó a la casa. Creo que si comió un helado fue mucho, hermanos. Pero le doy las gracias a Dios que un peso, hermanos, no gasté. No gasté ni un peso porque ellos pagaron todo. Y yo creo que esos programas los dejaron de hacer, pero hubieron varias veces que hubo ese programa. Pues ese es mi testimonio, hermanos. Yo les invito para que busquen a Dios, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios sanador. Si uno le clama, si uno le pide. Yo en ese entonces, hermanos, ya había yo escuchado de la palabra de Dios por mi mamá, pero yo no me había acercado al Señor. Yo empiezo a conocer al Señor porque mi mamá me dijo, hija, tú tienes que creer que tu hija va a quedar bien. Y yo se lo prometí al Señor. Señor, si mi hija queda bien, si mi hija pasa esta operación, yo te prometo que voy a cambiar. Yo se lo prometí al Señor. Nunca se me olvida, hermanos, pero yo con el pretexto de que voy a trabajar, de que estoy cansada, no me acercaba. Pero poco a poco el Señor me fue llamando y así me fui acercando a la iglesia, porque pues no iba, porque siempre estaba yo cansada, pero hasta que empecé a ir. Y entonces mis hijas sí iban. Yo ya tenía 2 hijas mayores que Lore, y se las llevaba a mi mamá a la iglesia. Cuando Lorena ya tenía como 10, 12 años, ella se mete a la iglesia y es panderista también.
para la honra y gloria de Dios, hermanos. Ella también, luego se casó y pues ya lo dejó, pero conoce la palabra de Dios y hoy puedo ver el poder, la mano de poder del Señor en la vida de mi hija, porque al año le dieron de alta y hasta la fecha ella nunca se ha enfermado del corazón. Dios es grande y maravilloso, hermanos. Yo les invito para que busquen al Señor en oración, porque su palabra dice, como les dije, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero yo les invito que no desmayen. Su palabra dice, en su palabra dice que Él estaría todos los días con nosotros, que no desmayemos, que no tengamos temor, porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Yo lo creo, hermanos, y le doy gracias a Dios por nuestras vidas, porque Él ha hecho muchas maravillas en mi vida. Así también, hermanos, tengo otro testimonio para darles de mi vida, ahora sí, de mi vida, porque como yo trabajaba en ese tiempo, después de que pasó todo lo de mi hija y todo, lo superé, yo sentí, hermanos, que caí en una depresión, porque yo trabajaba. Caí en una depresión cuando yo misma me di cuenta, porque llegaba de mi trabajo y me acostaba. Después de que les daba de comer a mis hijos, porque ellos me esperaban para comer, los atendía, porque nunca dejé de desatender a mis hijos. Y les daba de comer y me acostaba y me dormía, hermanos. Yo me dormía. Me despertaba hasta las 8, 9, 10 de la noche a bañarme y a volver a dormir, porque al otro día yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Entonces me doy cuenta de que caí en depresión, y de repente un día, yo estando en mi trabajo, porque entraba a las 6 de la mañana, hermano, yo decía, hoy voy a llegar a la casa y voy a hacer esto, voy a preparar comida, voy a barrer, voy a lavar, voy a planchar, todo quería yo hacer. En mi mente lo pensaba en el trabajo, pero cuando llegaba a la casa no hacía nada, hermano. Entonces, pues yo tenía que trabajar para mis hijos, porque yo ya en ese entonces era viuda, quedé viuda. Cuando me di cuenta, hermanos, yo sentí que ya había caído en depresión. Dios, Señor, ¿qué me está pasando? No puedo seguir así. Tú me tienes que ayudar, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar, Padre, porque eres misericordioso. Y yo le clamaba al Señor, hermanos, aunque yo les confieso que yo casi no asistía a la iglesia. Yo trabajaba sábado y domingo y doblaba turno y no iba a la iglesia. Cuando empiezo a ir a la iglesia, empecé a ir los jueves, que era de damas, y dije, voy a ir los jueves porque es de damas. Y me empecé a acercar a la iglesia los jueves. Pero entonces un día, cuando me doy cuenta de que yo entré en depresión, me miro mis manos y mis dedos y veo que tengo manchitas blancas. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Me fui a consultar y me dijeron, ¿sabes qué? Es vitiligo. Yo no sabía ni qué era eso, pero sentía que sí me empezó a salir. Ya me empecé a revisar mi cuerpo y tenía manchitas en aquí de mi hombro, de ambos lados. No se me ve, no se me nota, hermanos, porque déjenme decirle que es poquito. Pero entonces yo sentía en mis pies, igual me salió poquito. Y entonces yo, hermanos, dije, no me pasa nada. Cuando cuando yo trabajaba en la guardería, porque ahí me dieron la base del Seguro Social, me mandan a guardería. Entonces hice trabajando en la guardería 17 años, hermana, y ya me había cansado y fastidiado. Y decido pedir mi cambio. Cuando yo pido mi cambio, presento un examen y lo pasé y me fui de asistente médico. Cuando yo llego al Seguro Social, hermano, que ya tenía 17 años y yo ni me acercaba al Seguro Social a consultar ni nada, yo empiezo a trabajar como asistente
y me doy cuenta de cómo llegaba la gente, hermanos. La gente con vitiligo en la cara. Yo me espantaba de ver a las personas, gente joven, muchachas, hasta a una niña vi con vitiligo. Señores, y yo me quedaba impactada de verlos, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me estás mostrando, Señor? Así voy a quedar, Señor. Y yo me asustaba, hermanos, me daba miedo ver a esas personas, no miedo mirarlas porque estaban así, sino miedo, temor de que también a mí me iba a pasar, porque ya lo venía yo sintiendo en mis dedos. Entonces yo un día, pues era lo que más me estresaba, ver a esas personas. Y decía, Señor, ¿por qué? Decía yo. Yo les hasta quería preguntarles si eran nerviosas, por qué les pasó y todo, pero no se podía porque yo estaba trabajando. Pero un día, hermanos, yo me postré delante del Señor. Yo me postré delante del Señor, hermanos. Le dije, Señor, yo sé que tú eres mi Padre, tú eres poderoso, Señor. Yo sé que tú me vas a sanar, Señor. A pesar de que los médicos ya me habían dicho, señora, eso no se cura. Porque yo cuando entro a trabajar, con el primero que consulté fue con mi médico que yo asistía. No te preocupes, Charito, te voy a dar unas vitaminas, me dijo. Y me empezaron a dar la vitamina E. Eso, lo que ya te salió no se va a borrar, no se te va a quitar, pero se te va a retrasar, me dice, con las vitaminas. Y yo, hermanos, un día, pues de ver tanta gente así, un día yo agarré y me postré y le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, Señor, pero no me avergüences, Padre. No me avergüences delante de nadie, Señor. No quiero estar así, Padre. Pero yo reaccioné porque también le dije, Señor, si es tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Yo lo acepto, Señor. Yo lo acepto, Padre, pero le doy gracias a Dios, hermano. Ha sido lenta esta enfermedad porque ya ni lo tengo en cuenta, hermanos. He visto su mano de poder del Señor. Nunca me salió en la cara. El Señor no me avergonzó. Lo tengo, sí lo tengo, pero muy poquito, hermanos. Pero yo le clamé al Señor. Su poder del Señor es maravilloso, hermanos. Por eso yo les invito que lo busquen de corazón, que le sirvan, porque Él es un Dios vivo, un Dios de poder. Él nos ama y nos ha dado vida, y nos ha dado vida eterna, y nos da de su bendición. Pídanselo con fe, hermanos, porque dice su palabra que hay que pedirlo con fe. Él nos escucha, Él está vivo, Él es un Dios de amor, un Dios que perdona. Su palabra dice también que tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es justo y fiel para perdonarnos. En esta hora, hermanos, yo le doy gracias y les pido de corazón que lo busquen. No pierdan su tiempo como yo lo perdí muchos años, porque ponía pretextos. Pero ahora me doy cuenta de la fidelidad del Señor. Y yo sé que Él seguirá haciendo maravillas en mi vida, porque va a rescatar a todos mis hijos y los va a traer a sus pies. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué hermoso testimonio el que hoy nos ha compartido nuestra hermana Rosario. Hemos podido constatar una vez más que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia. Nos damos cuenta cómo las oraciones que vienen desde nuestros padres, nuestros abuelos, surgen efecto, porque tenemos un Dios que escucha cada oración. Tenemos todos distintos tiempos. Quizás tú que estás en casa estás atravesando alguna enfermedad, quizás perdiste un ser querido, quizás tienes problemas económicos, pero déjame decirte que Dios dice en su palabra, en Juan 16:33, que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que estemos tranquilos, porque de todas ellas nos libraría. Y así es, efectivamente, el Señor nos libra de cada una de nuestras aflicciones. Nuestra hermana también, al acercarse a los pies de Jesucristo, también vivió una etapa de enfermedad
y hemos podido constatar que esa enfermedad ha sido encapsulada. Así que no te preocupes, tú aviva tu fe, cree, aunque sea tan pequeñito como un grano de mostaza, Dios está contigo. Dios te abraza, aunque quizás en esos momentos que tú estás pasando de desierto digas, Dios no me escucha, Dios se ha alejado de mí, Él no sabe qué me pasa, pero Él, déjame decirte que sabe cada una de las aflicciones que tú estás pasando. Acércate a Dios sin temor, porque tenemos un Dios que tiene poder, es el mismo de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Así que, amigos, les invitamos a que ustedes abran el corazón al Señor Jesucristo. Déjenle entrar, que el Señor pueda hacer morada a la vida de todos ustedes, ¿sí? El Señor dijo estas palabras que mencioné hace un momento cuando se encontraba en la última cena con sus discípulos. Él les dijo esas palabras porque ciertamente Él sabía que a lo largo de este caminar o de estos tiempos todos tendríamos aflicciones. No creas que buscando al Señor Jesús no vas a atravesar dificultades, sí las vas a atravesar, pero en todas ellas ahí estará el Señor Jesucristo acompañándote, ¿sí? No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Así que esperamos que este testimonio haya sido de mucha edificación para tu vida. Recuerda que si ha sido de bendición, darle like. Recuerda seguirnos por nuestras páginas de Facebook. Recuerda también compartir y suscribirte. Así que, amigos, nos esperamos en la próxima emisión de tu programa, Cuando te conocí, alfarero.